Bien, Javier, estamos en el primer programa de Explorador Inmobiliario. ¿Qué opinas de esto, Javier? Bueno, Juan Cristóbal, un gusto, gracias por invitarme a esta charla y veamos qué sacamos de esto. El mundo Perfecto. inmobiliario es un mundo. ¿Cuál es el objetivo? Los dos somos exploradores. Nos hemos juntado porque los exploradores terminan encontrándose en el camino, en algún camino, sea en territorio, sea en gestión, etcétera, etcétera. Entonces, antes que nada, quisiera hacerte la primera pregunta. La primera pregunta, ¿qué es para ti un explorador inmobiliario y qué hace? Un explorador inmobiliario es cualquier persona que interrelacione con la industria en cualquier término y no todos son los mismos. O sea, el inmueble o los inmuebles surgen de una necesidad humana que es darnos protección, darnos vivienda, darnos albergue, darnos una oficina o un lugar de recreación. Eh, Depende cómo sea, cuál sea para ti lo que manda la necesidad, tú juegas en algún momento un papel en todo el ecosistema. Entonces, cuando tú eres un explorador inmobiliario, lo puedes hacer desde identificar una oportunidad y va a depender de la escala de dinero que tengas para usarla. Pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? Depende, ¿Qué lentes te pones? ¿Qué lentes te hay pones? muchos lentes, o sea, va a depender los lentes de la expertise que tú tengas antes. Por ejemplo, yo conozco gente que son doctores o son abogados, tienen exceso de liquidez y consiguen o tienen la ilusión de que en el tema inmobiliario van a conseguir un diversificar su cartera de inversión, bien sea porque les interesa la renta o bien sea porque les interesa la revalorización o plusvalía del inmueble. Entonces hablemos por ahí. A ver, tú tienes, cuando compras tu inmueble, puedes tener una, una necesidad o tienes una ilusión con ese inmueble. Pero te lo pregunto mejor, ¿qué tan Ya, profundo es? O sea, lo que tú me describes es un asunto intuitivo, ¿verdad? a Pero ver, ¿qué tan profundo tiene hay que ser? Los fórmula. dos, los dos tenemos una ventaja, somos arquitectos, hemos sido constructores o somos constructores aún, conocemos de marketing, conocemos de leyes, conocemos de estructuración, flujos, que no lo hemos desarrollado académicamente, pero sí hemos profundizado en la práctica. Somos arquitectos, pero hemos buceado todos esos mares. Entonces, ahí viene la pregunta puntual. ¿Tienes que ser interdisciplinario o solo intuitivo? A ver, hay intuición, hay un tema financiero muy profundo que tú entiendas en qué negocio te estás metiendo y por qué te estás metiendo, qué estás buscando el negocio. Por ejemplo, tú puedes estar buscando plusvalía. Es decir, yo he visto aquí sueños que son locuras en donde hay gente con mucho dinero que juega a ser especulador de tierra. ¿Y que ya yo llamo un especulador de tierra? Alguien que sabe que la ciudad va a crecer porque bueno, nosotros tenemos que partir de la ciudad en donde estemos, en donde estemos. Y hay una Pero cosa que se llama hace la unos días curva conversábamos demográfica. de eso. ¿Perdón? Hace unos días conversábamos de eso, del tipo de inversor. Ese tema creo que es por donde empieza todo. Claro, ¿Cuántos claro. tipos de inversores tú visualizas? Un montón de los que he identificado aquí. He identificado inversores que lo que hacen es especular tierra. O sea, compran una tierra alrededor de la ciudad, utilizan influencias para generar algún gancho de deseo hacia ese sector, un proyecto futuro, alguna visualización, empiezan a filtrar y ya compraron barato e inmediatamente empiezan a vender. Ellos hacen el negocio antes de que se haga lo que se vaya a hacer. Ese es un inversor que utiliza cierta manipulación de información para obtener un beneficio a mediano o corto plazo. Hay otro. Bueno, está la industria como tal, la industria corporativa como tal. Entonces, la industria corporativa, voy a hablar específicamente de Guayaquil, porque en otras ciudades se maneja distinto. Yo aquí he identificado varios segmentos, varias industrias de mercado.
una industria es la desarrolladora de urbanizaciones. La desarrolladora de urbanizaciones obviamente tiene que buscar terrenos en donde pueda desarrollar. Tiene que haber área rural libre. Y se va moviendo en expansión. La ciudad de Guayaquil desde el siglo pasado ha ido creciendo en territorio y sigue creciendo, sigue con políticas de expansión. Quizás para lo que yo he estudiado, no creo que es la política más sensata para una ciudad, una metrópoli. Yo considero Guayaquil que ya tiene ciertas características socioculturales de metrópoli, que ya tienes una cultura propia, Pero, un Javier, arraigo, pero no es... Ajá. vamos al flujo. O sea, yo sé que tu categorización de inversionista va en base a lo que hace, pero vamos al flujo. ¿Cuáles son los tipos de inversión, de tipo de inversión o de inversionistas que tú conoces respecto a la velocidad de los negocios, respecto al tipo de negocio, Ya. respecto al patrimonio, respecto a la apuesta o al riesgo? ¿Cómo los calificas? ¿Cuántos hay? ¿2, 3, 4? Corporativos en Guayaquil veo dos muy claros, un tercero que es como que orgánico, como que no le queda otra. Ahí en los orgánicos son 3 o 4. Y después veo en los clientes inmobiliarios que utilizan, digamos, el tema de inversión inmobiliaria como una apuesta a tener ingresos pasivos. Hay otros tipos. Esos últimos, algunos con más y otros con menos información, pero yo a esos los veo más como gente que es como surfista inmobiliario. O sea, tiene que tener, en función a la oferta que la ponen otros, ellos van viendo cuál tiene mayor deseo de ese vector que te compra, dónde se mueve más. Y Guayaquil es un caso especial. Guayaquil, por alguna razón, sitios que están mejor ubicados tienen menor percepción de valor, sitios que están peor ubicados tienen mejor percepción de valor porque es hacia allá donde están prometiendo el futuro inmobiliario. Entonces, la gente ha entendido que, o sea, ya hay un grupo que incluso entendió y probó comprar un terreno y hacer casas y después vio que no le daba, pero que entendió que si él se montaba en el barco de esos desarrolladores de urbanizaciones, compraban terrenos a cuotas, dejaban que engordaran y los mismos desarrolladores iban marcando la plusvalía del lugar hasta que el mercado le aguante. Eso es un modelo. Por ejemplo, ese es un señor, pero para mí ese es un cliente inmobiliario, porque tú compras un terreno y no haces nada, tú no estás creando valor, solo te estás sentando a esperar. Estás viviendo de que alguien manipule la plusvalía. Te interrumpo un ratito. Yo lo categorizaría en 3 o 4 tipos, ¿no? El primero, respecto al flujo, el inversionista de compraventa, el que quiere recapitalizar su dinero varias veces al año, quiere invertir y reinvertir, invertir y reinvertir. Hay un nombre para ese negocio, yo no lo conozco, pero es el de comprar barato y vender caro. Es el que caza oportunidades de muy corto desarrollo y lo vende rápido y se beneficia de eso y entra a otro. El segundo yo lo veo como el cliente de patrimonio, el que compra por tener un patrimonio, por una renta, que como tú dices, hay veces que aciertan en una renta muy alta. Ten en cuenta la depreciación del predio, también hay que tomar en cuenta la plusvalía y el mantenimiento. O sea, he conocido, como tú bien dices, gente de corporaciones que lo hacen. Sí, Bueno, claro, déjame concluir con todo. Sí, el tercero es el cliente, como tú dices, que yo llamo apostador, es el inversor apostador. ¿Ya? Ese sí visualiza, se prospecta a 3, 4 años, compra en precio muy bajo, aguanta que su inversión no produzca semanalmente ni mensualmente, sino que es un crecimiento circunstancial, exponencial. Es el que compra tierra.
Ese es el Claro, que ese es el apostador que yo llamo, ¿no? Entonces, ese es un cliente que gana plata por otros lados y simplemente tiene eso a nivel patrimonial y claro, puede esperar. claro, son los tres que yo califico, o sea, son los tres arquetipos que tenemos que tomar en cuenta como buen explorador para ver a quién ofrecer nuestra mercancía, nuestro descubrimiento, ¿no? Nuestra estructuración, porque bien o mal lo que hacemos nosotros es caminar por sitios, muchas veces nos llaman, vamos a sitios y vemos cuál es la realidad en números de lo que se puede hacer en precio, en rentabilidad y en tiempo de venta, que es la velocidad del dinero, Sí, ahí que están muchas hablando veces de es lo los que que cuenta. tienen perfil de inversores. Claro, están también los que tienen el perfil de usufructuador, el que usa el inmueble porque necesita vivir en el inmueble, tiene una necesidad de uso. Y ahí están los que compran porque es hasta donde le alcanza a comprar, o los que buscan un poquito más porque es aspiracional o lo que sea. Eh, Ese va a depender de la liquidez de los bancos, o sea, de las carteras. Ahora, ¿cómo tú prospectas? Tú llegas a una ciudad o llegas a un sector y ¿qué investigas previamente? ¿Qué ves? ¿Cuál es tu metodología? ¿Tienes una Ya, yo metodología sí, o es sí, espontáneo? no, es una metodología y es una metodología que quizás ya es más espontánea, es inconscientemente competente porque yo veo factores de valor urbano. Entonces veo ubicación, clima, tipo de suelo, anclas, ¿sí? Cuáles son los servicios que tiene la ciudad. Y por eso es que no me ha costado entender que Guayaquil no se maneja en esos parámetros, se maneja en un parámetro como de tribu. Es decir, el vector de clase alta va siguiendo a los de clase más alta hacia su zona y le van vendiendo y se van moviendo. Eh, yo no había visto eso en ninguna ciudad del mundo, pero una persona que tenga aquí 70, 80 años ha vivido por lo menos en tres casas. O sea, vivió en algún momento en el Centenario, vivió otra vez otro momento en el Murdeza de los Ceibos y ahora está viviendo en San Borondón. En Venezuela eso no pasaba nunca. O sea, tú compras en el country club y morías en el country club. Y habían otras zonas que también eran de millonarios, y los millonarios en todas las zonas habían millonarios y no. O sea, dentro de cada centro, cada área de la ciudad, había su ecosistema de varios niveles de valor. Pero tú crees porque es por un diseño falente. Ejemplo, No, yo creo, no, yo creo que sí, no hay una planificación urbana realmente competente, digamos, de estudio de diseño urbano. Hay una oferta corporativa que, mira, por ejemplo, yo llegué aquí en el 2011 y no conocí el proyecto de Plaza Lago sino hasta el 2012 o algo así. Estaban haciendo la segunda parte. Y en realidad me pareció interesante, me pareció un proyecto que a nivel de diseño urbano tenía, tenía muy buen nivel. A nivel arquitectónico ya es otro cantar. Pero bueno, si en diseño urbano estaba en 9, 10, en arquitectónico estaba en 7, 6, por ahí. Sin embargo, la experiencia urbana que te daba ese proyecto era la experiencia prácticamente de un pueblo europeo dentro de una zona protegida. Cuando yo más o menos olía el número de ese proyecto, no me cuadraba el número. O sea, yo no entendía por qué esa inversión la habían hecho ahí y además porque eran tan exquisitos con las barreras que le daban a los que compraban ahí. Porque no compraba el que tenía plata, compraba el que tenía plata y pedigrí. En ese momento, yo me pareció interesante y fui a preguntar, no me dieron ni precio y me ofrecieron una oferta que parece que tenía menos barreras de pedigrí, pero que la estaban desarrollando para empezarla a hacer en 10 años. O sea, que era Aires Norte, Aires de Batán. Y yo lo vi en plano y me dicen, y fui para allá y era un campo de arroz. Y entonces yo, después, con el tiempo, es que me enteré que es que ese señor
es dueño de X número de hectáreas infinitas en esa zona que no sé ni cuántas son. Y entonces dije, es que esto fue un proyecto para revalorizar su patrimonio y hacer las anclas para jalar el vector de clase alta. Es decir, es un ancla lo que hizo, que le costó plata, no le generó flujo y seguramente se endeudó, pero compensó con el valor de su patrimonio. Entonces el juego financiero fue mucho más exótico y yo no te lo sé, yo no lo sé jugar. O sea, eso era un juego financiero. Entonces, digamos... Bueno, pero de un riesgo bastante alto porque estaba creando un nicho nuevo, prácticamente. Pero le funcionó. No le funcionó. Le funcionó. Él ahorita tiene varios niveles de urbanización de target alto, menos alto, pero sigue siendo alto. Y ahorita el más bajito que tiene sigue siendo alto. Ya, entonces, en base a eso, Javier, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es tu método? ¿Cómo prospectas? ¿Cómo lo haces? No, no me cuentes, ya no me pongas de ejemplo. Un negocio, para identificar un negocio. No me pongas de ejemplo en ninguna ciudad. Ahorita ya no quiero ejemplos. Para identificar ¿Cómo un negocio es tu método? ¿Cómo tú exploras tu mercado? Caramba. Ni siquiera exploro el mercado, porque es que yo creo un mercado. O sea, yo voy a los sitios donde no hay nadie haciendo eso que quiero hacer. Primer punto, tú buscas lo que yo se llama oportunidades no usadas. Ya, tú buscas lo que se llama un hueso, no la carne, tú buscas el hueso. No necesariamente el hueso, busco una necesidad no satisfecha. Ya, interesante. Y en función de esa necesidad no satisfecha, creo una oferta que tenga un nicho que sí la quiera. Que no es un nicho abundante, pero que es un nicho al final. Entonces, para que eso pase, un desarrollador inmobiliario, si se llama desarrollador inmobiliario, no hace un proyecto, hace un modelo de negocio. Y el modelo de negocio significa que tú identificas un área de la ciudad, identificas un nicho de mercado y empiezas a darle propuestas a ese nicho de mercado, en la cual al principio te va a costar con el primer proyecto, pero te va trayendo gente que tiene el deseo y en ese momento no tiene la plata, o que si tiene la plata la tiene en un plazo muy largo. Pero respóndeme algo. ¿Qué significa lugar donde no están haciendo nada? ¿Significa un lugar urbanizado? ¿Un lugar vacío? Yo siempre, a ver, he resuelto muchas cosas. He resuelto en sitios no urbanizados, con lo cual tengo que inventarme el target. Y he hecho en sitios urbanizados que tienen anclas súper identificables. ¿Qué son las anclas? Centros comerciales, educación, salud, hospitales, colegios, cosas que pasan en la ciudad, centros de arte. Cuando tú tienes esas cosas, tú tienes gente oficinas, centros de negocios. Entonces tú identificas que está pasando, que hay la ciudad es un ser vivo y la gente se mueve en función de la oferta que te presente la ciudad. Y depende del tipo de oferta, la gente quiere algo alrededor de ese tipo de oferta. A veces es vivienda, a veces es oficina. O sea, tú vas por el uso de suelo. Tú te beneficias de la obsolescencia del uso del suelo, la subutilización del uso del suelo, o te beneficias de la no existencia de un uso de suelo en un sitio vacío. Generalmente la visión me permite picar adelante del mercado y generar o solicitar los cambios pertinentes para aprovechar una zona subvaluada. Es decir, que su valor potencial o el costo de mercado sea muy por debajo de su valor potencial. Como cuando Warren Buffett compra una acción. Entiende el mercado, entiende la empresa y sabe que esa acción está por debajo del valor por un tema circunstancial. Si tú puedes comprar esa zona, lo que pasa es que ya estamos hablando, yo no sabía de cuánto estamos hablando, porque son cosas de miles de millones de dólares o de cientos de millones de dólares. Entonces tú tienes que comprar una zona subvaluada, tener de aliado a la alcaldía
presentarle tu visión, convencer a los que tengas que convencer y hacer las soluciones a medida. Y ciertamente Ecuador tiene un problema, que el ritmo del mercado es impredecible y sufre, o sea, es un ritmo del mercado de mediano a lento. Tardas mucho en vender. Tienes que crear modelos de negocios que soporten ese ritmo de mercado. Los negocios que estoy viendo ahorita son negocios, los que están construyendo, no le encuentro otra explicación a que tengan flujo internacional de ayudas económicas internacionales, que estén no solo creando estas nuevas ofertas, que son ofertas, por ejemplo, estos grandes edificios en vertical, que tienen que esperarse a que vendan. O sea, crean un modelo de negocio para el comprador. Pero ¿cómo actúas tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuál es tu secreto? Eso queremos saber ya para concluir. A ver. ¿Y cuál es tu secreto? Dime, si yo no sé nada de esto, en 5 minutos, tú tienes en 2 que minutos, ponerte en los zapatos del que te va a comprar. Tú dices, por ejemplo, y te voy a hablar un nicho inventado. Vas a una zona. Bueno, te lo puedo decir en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una zona que se llama, se me fue el nombre, Aventura. ¿Será? Que el cliente de Aventura tiene que tener más de 60 años. No te deja, o sea, tú llegas con 50 y no te venden, porque su nicho de mercado es para jubilados. Tú puedes hacer un edificio para personas de la tercera edad con todas los amenities que requiere una persona de tercera edad. Y tienes un nicho. ¿Qué hago yo? Identificar si hay esos nichos potenciales, y propongo una propuesta, porque la otra es irte al commodity. Y el tema es que aquí ahorita hay muchos commodities corporativos. Entonces, si yo como desarrollador pequeño me voy al commodity, voy a tener que jugar con precio. Y si juego con precio, no hay manera que yo entre en el negocio a menos que tenga mucha más plata que mi competencia, para poder optimizar procesos y poder hacer algo a menor precio y que todavía me dé plata. Pero no, yo no juego ahí. No. Pero dame los 5 puntos que tú haces, las 5, el paso a paso secuencial. Dime 1, 2, 3, 4. Okay. ¿Qué haces tú para encontrar el mercado? Identificar una zona que se pueda cambiar. Es decir, tienes una trama urbana en donde su producto es obsoleto. Perfecto. Es decir, Número 2. Ya. Identificar la vida de esa zona. O sea, quién vive ahí, por qué vive ahí, qué lo atrae. Número 3. Crear un producto para esa persona, solución para esa persona, bien sea el producto que necesite, pues, o sea, vivienda o oficina, lo que sea. Número 4. Hacer un proyecto piloto e irte a la alcaldía a convencerlos de que eso es, porque generalmente va contra toda norma de la alcaldía, porque si ya estuviera la norma de tal, no tengo negocio. Número 5. Número 5. Conseguir los fondos. O sea, saber de cuánto estamos hablando, porque antes de esos 4, hasta que tú no tienes el proyecto piloto o el anteproyecto piloto, no es un proyecto, no puedes no sabes de cuánto estás hablando. Ya. Al saber cuánto estás hablando, tú vas a los números, no a los diseños, que es un error. No, primero hago el diseño, primero hago un prototipo para ver, porque, a ver. Pero hay 2 corrientes, Javier, hay 2 corrientes. Ya. Yo no hago diseño, yo hago números. Y digo que el número, muchas veces a mí el número me dice cómo es el diseño. ¿Ya? Entonces, es interesante escuchar. Yo el lugar me dice cómo es el diseño. Pero, o sea, yo saco el máximo potencial del lugar en función a lo que el lugar me permita. O sea, tu proceso es inspiracional. Tú te inspiras en lo que has captado, creas un concepto y de ahí creas presupuestos tentativos de costos. Sí, con el anteproyecto. Perfecto. Y si el costo te da algún feedback de optimización, simplemente coges tu prototipo y lo modificas según lo que te convenga. Sí, de hecho ya me pasó
en donde tengo unas propuestas adelantadas a mercado y todavía hay un mercado mucho más bajo a lo que es el costo de la propuesta. Sin embargo, en la misma ciudad, en otros lados, el costo es más alto. Es decir, ¿qué me está pasando? Que mi oferta, si bien está por debajo del costo de otros lados de la ciudad, para un ejemplo, en la ciudad donde lo hice, el tope de mercado es $3.500. La media del mercado en productos similares más densos, estamos hablando entre $2.000 y $2.500. Mi propuesta, mi costo de metro cuadrado vendible me sale entre $1.400 y $1.500, hecho para vender, con lo cual yo tengo que salir por lo menos de 1.800. O sea que todavía salgo por debajo de los $2.000. Pero la zona está en 1.100, 1.200. Entonces, mi propuesta va a estar por encima del costo de lo que puedes comprar en la zona. ¿Qué pasa en ese caso? Tengo que hacer el primero. Pero antes de hacer el primero, tengo que buscar los suficientes recursos para adquirir, amarrar varias locaciones, porque en lo que haga el primero se me viene todo el mercado a copiarse. ¿Qué es lo que hace? De todos modos, en las propuestas que yo estoy en un rango que es como muy grande para el promotor pequeño y muy pequeño para el promotor grande. O sea, tú te consideras, ya para cerrar, Javier, te consideras un desarrollador urbano de ciudad. Yo me considero un desarrollador urbano. Yo no soy un desarrollador en trama urbana constituida, no un desarrollador del urbanismo, que eso es otra cosa. Perfecto, entonces cerramos este primer programa y el segundo programa será sobre lo que acabas de decir, el desarrollador urbano, y nos cuentes un poco qué pasó en Venezuela, qué pasó en Caracas, como para saber cuál es el símil o cuál es la mecánica de una ciudad que tú te la conoces perfectamente, que es Caracas, a ver qué se puede hacer, porque lo que sí veo en ti, que no veo en ningún otro profesional de esta rama, es que tú tienes una experiencia en Venezuela, de un país que en esa época era boyante y que tuvo varias etapas. Es interesante oírte que las zonas de mayor plusvalía, donde vive gente de alta gama, siempre siguieron siendo de alta gama. No se daba ese proceso de pauperización que sucede acá. Entonces, en el segundo programa veremos ese desarrollo. ¿Alguna palabra de despedida, Javier? No, gracias por la invitación y estoy a las órdenes para cualquier conversación de este tipo. Perfecto. Un abrazo. Seguimos entonces. Muchas gracias. Chao, Que chao. pases bien. Chao, chao.